Dicen que hay momentos que dividen la vida en un antes y un después. Ese día empezó como cualquier otro. Pero lo que ocurrió marcó mi vida de una manera que nunca habría imaginado. Era una mañana cálida y luminosa. Las cortinas dejaban pasar un rayo de sol que iluminaba la mesa del desayuno. Mi esposo estaba apurado como siempre, vestido impecable con su maletín en la mano. Me dio un beso rápido en la frente antes de salir por la puerta. Apenas había tiempo para una despedida. Lo siento, no podré acompañarlos hoy. La reunión es importante. Disfruten en la playa, dijo con una sonrisa que apenas escondía su preocupación por el trabajo. Lo miré marcharse mientras el ruido de la puerta al cerrarse resonaba en mis oídos. Nada nuevo, pensé. Mi vida estaba hecha de estas pequeñas ausencias que se habían convertido en rutina. Lo aceptaba, o al menos eso me decía a mí misma. Pero esa mañana algo dentro de mí se sentía diferente, como si un presentimiento oscuro hubiera decidido instalarse en mi pecho. Mi hijo estaba sentado frente a mí jugando distraídamente con un trozo de pan tostado. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. En su mirada percibí algo que me incomodó, pero no logré discernir qué era. Tal vez se encontraba en Canadá. Quizás era solo fruto de mi imaginación. Le propuse ir a la playa intentando mostrar entusiasmo. Mamá, vamos cuando quieras. Su respuesta, con un tono inesperadamente maduro para un niño, me sorprendió. El trayecto hacia la playa transcurrió en silencio, solo interrumpido por el ruido del motor y el susurro de la radio. Por alguna razón, no pusimos nuestra música habitual ni intercambiamos las bromas de siempre. Me enfoqué en la carretera. Mis pensamientos no cesaban de divagar. Algo no estaba bien y lo percibí en lo más profundo de mi ser al llegar al lugar. El paisaje lucía tan impecable como de costumbre, el cielo azul, las olas rompiendo suavemente en la costa y el cálido sol que presagiaba un día perfecto. Extendimos nuestras toallas bajo la sombra de una sombrilla y me recosté, buscando relajarme y permitiendo que el sonido del mar invadiera mis sentidos. Le pedí a mi hijo que me ayudara a ponerme protector solar en la espalda mientras sostenía el envase de crema en la mano. Él respondió sin dudar, claro. Mamá. Habíamos realizado esa acción en repetidas ocasiones en el pasado. Se trataba de mi hijo. Mi niño. No había motivo para dudar ni pensar demasiado en ello. Sentí sus manos aplicando el protector con cuidado y por un momento me relajé los ojos y traté de concentrarme en el sonido del mar, en el calor del sol, en cualquier cosa que me distrajera de esa sensación extraña que se había apoderado de mí. Finalmente terminó y se sentó a mi lado mirando hacia el horizonte. Yo permanecí inmóvil sintiendo el peso de algo que no podía explicar por qué me sentía así. Era simplemente mi imaginación. Mi mente se llenó de preguntas para las que no tenía respuesta. El resto del día transcurrió con una normalidad superficial. Caminamos por la orilla, construimos castillos de arena y comimos helados bajo la sombrilla. Pero no podía ignorar esa sensación de que algo había cambiado. Cada vez que nuestros ojos se encontraban sentía un nudo en el estómago, como si una parte de mí supiera que había algo que no quería admitir. De regreso al coche, el silencio entre nosotros se hizo más palpable. Mi hijo jugaba con su tablet en el asiento trasero como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía dejar de pensar en ese momento, en esa sensación que seguía mordiéndome por dentro. Al regresar a casa, mi esposo ya se encontraba allí y me recibió con un abrazo afectuoso, mostrando una sonrisa de alivio al vernos volver sanos y salvos. ¿Qué tal fue su día? Mostró un auténtico interés al hacer la pregunta. Todo estuvo bien. Mentí automáticamente. Esa noche mientras preparaba la cena no podía apartar de mi mente lo que había sucedido. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que todo era normal, que solo estaba cansada. Pero algo dentro de mí sabía que ese día había marcado el comienzo de algo que no podía ignorar. Los días posteriores al paseo en la playa fueron un torbellino emocional para mí. Todo parecía seguir igual en la superficie. Pero había algo que me inquietaba profundamente cada vez que pensaba en ese momento cuando mi hijo me ayudó a poner el protector solar. Una sensación de incomodidad me invadía. Intenté racionalizarlo diciéndome a mí misma que estaba exagerando, que no había nada fuera de lo normal. Pero mi mente no dejaba de regresar a esa tarde. Mi esposo seguía con su rutina habitual, salía temprano, volvía tarde y, cuando estaba en casa, parecía inmerso en su propio mundo. No era un mal hombre, solo un hombre ocupado. Yo, en cambio, me sentía cada vez más desconectada. No solo de él, sino de todo a mi alrededor. Hasta de mí misma. Una tarde, mientras limpiaba la cocina,
Mi hijo se acercó con su tablet y me dijo, las mamás. ¿Puedes ayudarme con esto? No entiendo cómo resolverlo. Dijo mostrándome. Un juego que me complicó inclinado hacia él para mirar la pantalla y en ese momento sentí algo extraño. No era algo tangible, era más bien la forma en que él me miraba, era como si estuviera buscando algo más allá de mi ayuda. Con el juego levanté la vista y encontré sus ojos fijos en los míos. Una fracción de segundo fue suficiente para que el ambiente cambiara. Algo invisible pero denso se instaló entre nosotros. Claro. Déjame ver, respondí, intentando sonar natural. Le expliqué cómo resolver el nivel del juego y él me agradeció con una sonrisa. Pero esa sonrisa me pareció distinta. Como si ocultara algo que yo no podía entender. Sentí un nudo en el estómago. Pero me obligué a ignorarlo. Solo un niño. Me repetí, sin embargo. Las dudas seguían rondando mi mente. Esa noche. Durante la cena. Intenté observar a mi hijo con más detenimiento. Buscando respuestas en su comportamiento. Pero todo parecía normal. Mi esposo hablaba de sus planes para el trabajo mientras mi hijo escuchaba distraído. Jugando con su tenedor. Todo era tan mundano y rutinario que casi me convencí de que estaba imaginando cosas. Pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, ese nudo en el estómago volvía. Después de cenar, mi esposo se fue al estudio a trabajar un poco más. Yo me quedé recogiendo la mesa y mi hijo se acercó para ayudarme algo que no hacía a menudo. ¿Todo bien? Mamá preguntó de repente con un tono de voz que me descolocó. Sí, claro. Todo bien. Sin siquiera cruzar miradas. Reaccioné de inmediato ante su expresión preocupada. Ante su insistencia. Me vi en apuros para encontrar las palabras adecuadas que pudieran aclarar lo que ni yo misma comprendía. Opté por desviar la conversación y sugerirle que se retirara a descansar. Mientras lo observaba subir las escaleras, experimenté una extraña sensación en mi interior. Experimentaba un cambio interno. Como si una parte de mí estuviera empezando a reconocer que algo no iba bien. Los días pasaban y me encontraba atrapada en un remolino de pensamientos. Cada interacción con mi hijo parecía estar cargada de una tensión inexplicable. Cada gesto suyo. Cada palabra. Parecía tener un significado oculto e indescifrable para mí. Mientras tanto, mi esposo seguía ajeno a todo. Confiando en que nuestra vida era tan perfecta como aparentaba. Una tarde. Decidí que era el momento de desahogarme con alguien. Llamé a mi mejor amiga y le propuse encontrarnos para tomar un café. Nos sentamos en una acogedora cafetería en el centro de la ciudad y, mientras removía mi taza, intentaba encontrar las palabras para expresar lo que me sucedía. Es complicado de explicar. Siento que algo ha cambiado con mi hijo. Como si ya no fuera el mismo niño de antes. Quizás estoy exagerando. Concluí. Me observó con inquietud y un toque de duda. A veces las madres perciben situaciones que no existen. Los pequeños evolucionan y se transforman. Es una parte natural del ciclo de la vida. Me dijo que no me preocupara tanto. Tratando de calmarme. Intenté confiar en sus palabras. Intenté convencerme de que todo era fruto de mi mente. Sin embargo, al regresar a casa y encontrarme con mi hijo en el sofá, observándome con una mirada que parecía escudriñarme, comprendí que la situación no era tan sencilla. Algo había cambiado y no sabía cómo afrontarlo. Esa noche, al acostarme junto a mi esposo, traté de entablar una conversación. ¿Has percibido algo extraño alguna vez? En una conversación con nuestro hijo. Traté de indagar de manera informal si notaba algo inusual en él. Al recibir su respuesta sin apartar la mirada de su teléfono, expresó que no sabía. Pero admitió sentir que algo estaba cambiando. Ante esto, compartí mi inquietud sobre su comportamiento reciente. Buscando su comprensión. Sugiriéndole que quizás solo necesitaba descansar si estaba cansado. Mañana te sentirás mejor, dijo dándome un beso en la frente antes de apagar la luz. Me quedé en la oscuridad sintiéndome más sola. Nunca mi esposo no entendía y yo no podía explicar lo que sentía. Cerré los ojos pero mi mente seguía llena de preguntas. ¿Estaba realmente exagerando o había algo más que yo no estaba viendo? Esa noche soy con la playa, el sonido de las olas, el calor del sol y esa sensación en mi espalda que no podía olvidarme. Desperté de golpe con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía.
Algo estaba pasando y yo debía encontrar una manera de enfrentarlo. Los días continuaban pasando. Pero la sensación de inquietud dentro de mí no hacía más que crecer. No podía apartar de mi mente la tensión que se había instaurado entre mi hijo y yo desde aquella tarde en la playa. Mi esposo seguía ajeno a todo. Centrado en su trabajo mientras yo luchaba por encontrar un sentido a lo que estaba sintiendo. Necesitaba respuestas, necesitaba enfrentar lo que sea que estuviera ocurriendo. Una mañana, mientras estábamos en la cocina, preparando el desayuno, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. ¿Te gustaría volver a la playa?, le pregunté a mi hijo fingiendo un tono casual mientras partía una fruta. Él levantó la vista y me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Después de un momento, asintió lentamente. Claro, mamá. Hoy, dijo como si hubiera estado esperando esa invitación. Afirmé que hoy sería beneficioso para nosotros, intentando mostrar más confianza de la que realmente sentía. Durante el trayecto hacia la playa, reinaba el silencio. Mi hijo observaba a través de la ventana mientras yo me enfocaba en la carretera. Aunque mi mente estaba abrumada por pensamientos desordenados, algo en mi interior insistía en que este retorno al lugar donde todo comenzó resultaba necesario. Aunque no lograba comprender la razón exacta. Quizás esperaba que el ambiente familiar pudiera aclarar mis incertidumbres o aliviar la tensión que me atormentaba. Al llegar, el paisaje era idéntico al de la vez anterior. El mar continuaba rompiendo en la orilla con un ritmo apacible y la brisa marina impregnaba el aire con su frescor. Extendimos nuestras toallas bajo la sombra de una sombrilla y, por un instante, me permití cerrar los ojos para deleitarme con el sonido de las olas. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Mamá, ¿estás bien?, preguntó mi hijo al sentarse a mi lado. Abrí los ojos y lo contemplé. En su mirada percibí una combinación de intriga y serenidad que me desconcertaba. Asentí con una débil sonrisa y confirmé que todo estaba bien, simplemente estaba reflexionando. Le pregunté entonces en qué estaba pensando. Insistió, inclinándose ligeramente hacia mí. La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía cómo responder sin revelar lo que realmente estaba pasando por mi mente. Opté por una respuesta vaga: en cosas de adultos. Nada importante, dije tratando de cambiar de tema. Él no dijo nada más. Pero su mirada permaneció fija en mí durante unos segundos antes de volver a mirar hacia el horizonte. Esa mirada me dejó una sensación de vulnerabilidad que no podía sacudirme. Decidí distraerme yéndome hacia el agua. Voy a caminar un poco por la orilla. ¿Vienes conmigo?, le pregunté. No, prefiero quedarme aquí, respondió con un tono tranquilo. Caminé sola por la playa, dejando que las olas mojaran mis pies y que el viento desordenara mi cabello. A lo lejos vi a una pareja jugando con su perro y, por un momento, sentí una envidia extraña por su aparente simplicidad. Quería que mi vida volviera a ser así, sencilla, sin complicaciones ni dudas. Cuando regresé, mi hijo seguía sentado en la toalla observando el agua. Me senté a su lado. Lo miré de reojo y decidí que era momento de enfrentar la tensión que se había acumulado entre nosotros. ¿Sabes por qué quise volver aquí?, le pregunté rompiendo el silencio. Él se giró hacia mí, sorprendido por mi pregunta. No, pero parece importante para ti, respondió con una sinceridad desarmada. Respiré y traté de ordenar mis pensamientos antes de continuar. He estado sintiéndome rara últimamente, como si algo hubiera cambiado entre nosotros y no sé cómo explicarlo. Pero no quiero que esta incomodidad crezca. Necesitamos entender qué está pasando. Expresé con determinación y vulnerabilidad. Que mi hijo me miró fijamente durante unos instantes interminables. Finalmente, rompió el silencio diciendo que nunca quiso incomodarme y que deseaba que todo estuviera bien entre nosotros. Sus palabras eran sinceras y me produjeron un extraño alivio. Antes de que pudiera responder, me sorprendió al inclinarse y darme un beso en la mejilla. Un gesto que solía hacer cuando era pequeño, aunque inocente. En ese momento me dejó desconcertada. Intenté articular una respuesta, pero las palabras no llegaron. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo sucedido. Gracias, mamá, dijo finalmente. Eres la mejor, dijo. Con una sonrisa antes de levantarse y correr hacia el agua. Me quedé sentada,
Mirando cómo se alejaba, su gesto había sido tan simple, tan natural. Pero para él me había desencadenado una tormenta de emociones que no podía controlar. Me di cuenta de que todavía tenía muchas preguntas y aunque su gesto parecía haber intentado cerrar la brecha entre nosotros, no podía evitar. Sé en que la brecha seguía allí, invisible. Pero presente. Los días comenzaron a oscurecerse tanto en el cielo como en mi mente. Las lluvias constantes y la humedad se mezclaban con un silencio incómodo que se había instado en mi esposo. Como siempre, estaba ocupado con el trabajo y yo, atrapada entre mis pensamientos, apenas encontraba sentido a las cosas más simples. Todo parecía en pausa, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para dejarme enfrentar lo que no quería admitir. Esa tarde el agua corriente se había cortado sin previo aviso. Miré el reloj esperando que volviera pronto. Pero el tiempo seguía avanzando y no había señales de que el problema se solucionara. Las tareas del hogar se acumulaban, pero lo que más me preocupaba era que necesitaba una ducha después de un largo día de limpiar y ordenar. El sudor y la sensación de incomodidad en mi piel eran insoportables. Decidí calentar agua en la cocina. Coloqué la mayor olla que tenía sobre la hornilla de gas y esperé mientras el calor llenaba la habitación con un leve vapor. Pensé en lo irónico que era este momento, tan común pero tan lleno de un simbolismo que no podía explicar. Estaba en mi casa, en mi espacio. Pero nada se sentía realmente mío. Cuando el agua comenzó a hervir, la aparté con cuidado y la vertía en un viejo barreño de plástico que apenas usábamos. Mientras terminaba de preparar el improvisado baño, escuché la puerta de entrada abrirse. Era mi hijo, que regresaba de una de sus caminatas vespertinas. Desde que cumplió 32 años, había adoptado la costumbre de salir solo, diciendo que le gustaba aclarar su mente y tomar aire fresco. Entró a la cocina mojado por la llovizna, con una sonrisa que parecía iluminar el espacio más que las lámparas. ¿Qué haces, mamá?, inquirió, observando el recipiente con interés. Y el agua sigue sin fluir. Consideré darme un baño rápido antes de que se enfríe. Es escaso, pero adecuado para al menos asearme un poco, contesté, tratando de restarle importancia. Él se despojó de la chaqueta y la dejó colgada en una silla. Luego se acercó al recipiente y contempló el agua con una sonrisa pícara. ¿Y no me dejarás nada?, bromeó. Es suficiente. Solo para uno, mencioné, entre risas. Después suspiré. Aunque podemos alternar, no tenemos otra opción, ¿verdad? La propuesta les resultó entretenida. Cruzamos miradas y de repente nos vimos riendo a carcajadas, como si fuéramos niños. A pesar de lo infantil de la situación, experimentamos un sentimiento de alivio en medio de nuestras risas. En un instante de calma en medio de la tensión acumulada entre nosotros, me dirigí hacia el baño improvisado en la pequeña habitación al fondo de la casa, con el barreño en mis manos. Él me siguió con una sonrisa burlona en el rostro. Al colocar el barreño en el suelo, le expliqué que me tocaría a mí primero. Entre risas, le recordé que no debía desperdiciar el agua, ya que no habría más hasta que se resolviera el problema. Arrodillado junto al barreño, usó una pequeña jarra para mojarme mientras él esperaba sentado en un taburete cercano. A pesar de lo incómodo de la situación, se sentía de alguna manera natural, como si retrocediéramos a aquellos días en que él era pequeño y yo lo bañaba en un barreño similar. Una vez terminada mi parte, me envolví en una toalla y le cedí su turno. No uses todo el jabón, le dije en tono sarcástico. Él rió y se inclinó sobre el recipiente, imitando mis acciones. Al terminar, intercambiamos miradas y volvimos a reír. Podríamos decir que nos dimos un baño juntos, exclamó entre risas mientras me entregaba una toalla. Aunque algo en su tono me resultaba enigmático, el momento logró aliviar la tensión que se había acumulado mientras limpiábamos. Sentí que, al menos por un instante, la atmósfera en casa había cambiado. Sin embargo, esa sensación de calma fue efímera esa noche. Al acostarme, no podía sacarme de la cabeza la imagen de él inclinándose sobre el recipiente. Su risa, sus gestos e incluso la manera en que me observaba cuando creía que no lo notaba. No lograba disfrutar del momento como solía hacerlo. Intenté comunicarme con mi esposo acerca de mis sentimientos, pero no pude expresarme correctamente.
Él estaba tan concentrado en su teléfono que ni siquiera me miró cuando intenté hablar sobre mi frustración. A pesar de que me sentía cada vez más frustrada, decidí guardar mis emociones para mí misma. Aquella noche, mientras oía la lluvia golpear suavemente los cristales, me di cuenta de que no lograba comprender lo que estaba sucediendo entre mi hijo y yo. Estuve realizando una modificación. Experimentaba un cambio y desconocía si era positivo o negativo. Solo percibía que cada día resultaba más complicado ignorarlo. Al despertar esa mañana, sentí un intenso malestar en la espalda, fruto de varias noches de sueño alterado. Probablemente a causa de la carga de tensión que llevaba en mi cuerpo y mi espíritu. Al intentar incorporarme, un espasmo me obligó a volver a sentarme. Mi hijo, quien se encontraba cerca preparando algo en la cocina, notó mi incomodidad y se acercó con preocupación. ¿Qué te sucede, mamá?, preguntó. Es mi espalda. Creo que la he tensionado demasiado. No puedo moverme bien. Respondí con gesto de dolor, sin pronunciar palabra. Tomó una almohada y me ayudó a acomodarme mejor en el sofá. Su acción fue tan natural y tranquila que, por un instante, todo lo demás desapareció de mi mente. Permíteme asistirte. Un masaje podría aliviarte un poco, sugirió con calma. Antes de que pudiera responder, ya se encontraba detrás de mí aplicando una suave presión con las manos en mi espalda. Su contacto era firme pero delicado. A medida que masajeaba, el dolor empezó a disminuir y cerré los ojos, permitiéndome simplemente sentir alivio por un momento. Tranquila, mamá. Todo estará bien, dijo con una voz cálida que no había sentido en mucho tiempo. Su apoyo en ese instante fue inesperado, pero lo valoré profundamente. Al terminar, me ayudó a sentarme mejor y me dedicó una sonrisa. Ese momento parecía ser un puente que nos reconectaba, borrando temporalmente las tensiones acumuladas. Sin embargo, esa calma no perduró mucho. Más tarde, mientras recogía algunas cosas en el comedor, lo escuché llamarme desde la sala y fui hacia él, encontrándolo con una expresión seria que raramente veía. Mamá. Con determinación, expresó la necesidad de entablar una conversación. En ese momento, experimenté una sensación de tensión en el estómago. Sin embargo, asentí y tomé asiento frente a él. Es evidente que nuestra relación ha experimentado cierta extrañeza últimamente, tanto en tu mirada hacia mí como en tus acciones. Deseo que entiendas que jamás tuve la intención de hacerte sentir incómoda en mi presencia. Te tengo respeto y cariño. Mamá. Si cometí algún error, házmelo saber, ya que no deseo que esto nos afecte. Las palabras de Aleje resonaron en mí con un sentimiento de liberación y arrepentimiento. Durante semanas, me había sumido en mis propios pensamientos, construyendo obstáculos que quizás ni siquiera estaban presentes. Intenté replicar, pero mi voz se quebró. No es tu culpa. Creo que soy yo que estoy perdiéndome en mis propios miedos y dudas. Dije finalmente sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Él se levantó y me abrazó, un gesto que fue tan simple como poderoso. En ese momento todo pareció caer en su lugar, las tensiones, las dudas, los pensamientos oscuros. Todo se desvaneció en ese abrazo. No era perfecto, pero era un paso hacia la reconciliación, hacia volver a encontrar la paz que tanto necesitábamos esa noche mientras cenábamos juntos. Algo había cambiado, el ambiente en casa se sentía más ligero, más auténtico. Mi esposo llegó tarde como siempre, pero esta vez no me molestó. Y me di cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo enfrentar el futuro. Decidí que era momento de dejar atrás las dudas y concentrarme en reconstruir los lazos con mi familia. Antes de dormir me senté en la cama y recordé todo lo que había pasado en los últimos días. A pesar de las complicaciones, me di cuenta de que todavía había esperanza. No todo estaba perdido, y ese pensamiento me permitió cerrar los ojos con una pequeña sonrisa en los labios.